El tema 2.1 de la unidad número 8 es el sentido que tienen las medidas de tendencia central. Y pues vamos a mencionar algunas de ellas que son de las más utilizadas o de las más conocidas. Por ejemplo, en años anteriores se ha hablado acerca de la mediana. La mediana viene a ser la medida de posición central, ¿verdad? Que ocupa justamente esa posición central en una serie de datos. Es decir, que ya una vez ordenados los datos, vemos quién de ellos ocupa la posición central. Y cuando ya una vez se ordena, recuerde, este ordenamiento de esos datos debe de hacerse de menor al mayor. Y luego de ahí, pues vamos a determinar la mediana. Pero puede suceder uno de los dos casos siguientes. Si la cantidad de datos es un número impar, es una cantidad impar de datos, la mediana va a ser el dato X que va a ocupar la posición central, justo la que va a estar en el centro. En ese caso, para determinar la posición central, se utiliza la fórmula n más 1 sobre 2. Entonces, si la n valiera 11, entonces la posición de la mediana es 11 más 1, que sería 12, entre 2, que sería 6, que sería el número o la cantidad que se encuentra en la posición número 6, si es que la cantidad de datos que hay es un número impar. Pero cuando la cantidad de datos que voy a trabajar para calcular la mediana es una cantidad par de datos, la mediana va a ser el número que se va a encontrar entre los dos datos que ocupen la posición del centro. Y para poder calcular esa mediana o para obtener ese valor que corresponde a, que no va a ser justamente ninguno de los dos que estén en el centro de esa serie, sino que como la cantidad de datos es impar, la manera de cómo calcularla sería la siguiente. Igual tendríamos que n, supongamos que es 12, ¿verdad? Que sería la cantidad de datos. Entonces al determinar la posición de la mediana sería 12 más 1, que sería 2, 13. Dividido entre 2 es 6.5, lo que me va a señalar que la mediana va a estar en un número que se encuentre entre el dato número 6 y el dato número 7, entre ellos dos. Entonces, para este caso, la mediana va a ser nada más el punto medio de los dos datos que se encuentran en la posición central. Otra medida de posición o de tendencia central es la que se le llama moda o modo en algunos casos. La moda viene a ser el valor o la cantidad que mayormente aparece en una serie de datos. Es decir, que la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. En casos en que los datos aparecen igual cantidad de veces, entonces se dice que la serie no tiene moda o que carece de moda. O sea, si los datos aparecen, todos los datos aparecen la misma cantidad de veces, entonces no hay moda. Pero si uno de los datos aparece más veces que otra, entonces sí hay moda. Y luego tenemos la otra medida de posición o de tendencia central que se le conoce con el nombre de media aritmética, que generalmente se simboliza con esta letra griega, que es la letra griega mu, y viene a ser el número que va a resultar de dividir la suma de todititos los datos entre el número de datos que tenemos. Y eso se conoce como promedio o también media aritmética formalmente. Y eso se calcula sumando todos los datos X que me dan y dividiendo esa suma entre el número total de datos que nos dan. Vamos entonces a dar la respuesta a esta situación que se nos presenta en este momento. Nos dice que las siguientes series vienen a corresponder a los ingresos diarios generados por dos taxis de una cooperativa que se llama Correcamino en los últimos 10 días. Entonces la primera unidad de taxi tiene estos datos y la segunda estos otros. Nos pide que con los datos de cada unidad hagamos lo siguiente. Lo primero es que ordenemos los datos de menor a mayor.
Entonces, comencemos, por ejemplo, en el primero, lo vamos a hacer ahí abajo de cada unidad. El dato más pequeño, si usted se fija acá en la primera, es 100. Entonces sería 100. Luego iría 125. Después iría 135. Luego tenemos 140. A continuación iría 150. Luego tenemos, bueno, vemos 150 está dos veces. No, perdón, hay 1, 2, 3 veces, 150, perdón. Son 3 veces, 150. Luego vemos que seguiría el 170. Luego el 175. Y por último tendríamos el 180. Contamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos ya están ordenados. Ahora ordenemos los de la serie de la unidad número 2. Y bueno, en la unidad número 2 empezamos igual con 100. Luego tenemos 140 que está dos veces. A continuación vemos que hay un 150. Después de ese 150, veamos, hay un 160. Luego de esos 160 hay un 170. A continuación de ese 170 hay 175 que está dos veces. Después de ese 175 vemos que hay un 180 y luego un 190. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 datos. Entonces, ya respondimos al literal A, que lo hemos ordenado. Ahora identifiquemos el mínimo y el máximo. Bueno, para la unidad 1, el mínimo, lo voy a poner así, el mínimo para la unidad 1 es 100, ya lo vimos. Y el máximo para la unidad 1 es 180. Para la unidad 2, el mínimo también es 100. Y el máximo, en este caso, es 190. Ahora dice, determina la mediana. Recuerde que la mediana va a ser el valor que está en la posición central. Entonces, como aquí están ordenados, mire, hay cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería, según la expresión que vimos al inicio, entonces, en el caso de la unidad número 1, la mediana, como hay una cantidad par, porque son 10 datos, sería 10 más 1, es 11, entre 2, 5.5, o sea, sería el que está entre el 5 y el 6, que serían estos dos, porque contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre estos dos, porque es 5.5, entre el 5 y el 6, pero al sumar estos dos, 150 más 150 es 300, dividido entre 2, 150. Entonces la mediana acá es de 150. En el caso de la número 2, la mediana, igual, ¿verdad? Como la mediana es la misma cantidad de datos, sería entre la 5 y la 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 160 y 170. Para poder calcularla tendría que sumar 160 más 170, y al sumar esas dos cantidades de 160
más 170, eso me va a dar 330, y dividido entre 2 me va a dar 165. Entonces la mediana aquí sería 165. Luego en el literal D me pide que identifique el valor de la moda. Vamos a ver, en el caso del primero, la unidad 1, la moda es el valor que más se repite. Y en este caso, si usted se fija, el valor que más se repite aquí es el 150. Entonces la moda es 150. Y para la unidad número 2, la moda, en este caso, es la cantidad que más se repite. Si usted se fija en ellos, los que más se repiten son el 140, entonces tiene dos modas, 140 y 175. Cuando tiene más de una moda se dice que es multimodal, o en este caso que tiene dos sería bimodal, porque hay dos cantidades que son las que se repiten con mayor frecuencia. Luego, en el caso del literal para la media aritmética, lo voy a poner así nada más, media. Esa media aritmética, que la voy a poner solo así, como dije, media por cuestión de espacio, es que voy a sumar todos estos datos, y la suma de 100 más 125 más 135 más 140 más 150 más 150 más 150 más 170 más 175 más 180, eso me va a dar 1475. Y ese resultado lo voy a dividir entre la cantidad de datos. Y si se fija, son 10 datos. Entonces, si yo divido la suma de esos números, que me va a dar 1475, y lo divido entre 10, entonces al hacer esa división entre 10, resulta que me va a dar un valor de 147.5. 147.5. Y esa sería la media aritmética de la unidad 1. Para la unidad número 2, la media aritmética o la media, hacemos lo mismo. Sumamos todos estos números: 100, 140, 140, 150, 160, 170, 175, 175, 180, 190, y esa suma me va a dar 1580. Como son 10 datos, ese 1580, que es el resultado de la suma de todos estos números, lo divido entre 10, y 1580 dividido entre 10, eso me va a dar 158. Y ahí pues tendríamos ya calculada la media aritmética de cada uno de esos datos. Luego, aquí pues en el literal F nos está preguntando que si es posible determinar cuál unidad genera mayores ingresos. Y podemos observar que la que nos genera mayores ingresos es la unidad número 2. ¿Por qué razón? Porque si usted se fija, cuando sumamos los valores de los 10 datos que no teníamos, la suma nos había dado 1475, mientras que la de la 2 nos dio 1580. Entonces, ¿es posible determinar cuál unidad genera más ingresos? La respuesta es sí. ¿Y cuál es? La unidad 2 es la que ha generado mayor ingreso. Y ahí tenemos resuelto ya nuestro problema.